Ahí vuelve la grabación. Así es más fácil de subir después a YouTube. Bueno, ahora vamos a empezar con el contenido de la clase 3. Ustedes saben, Cecilia, ¿vos estás levantando la mano? Okay. Ustedes saben que el contenido de la clase 3 es supremacía constitucional. ¿Qué implica la supremacía constitucional? Implica cómo es la pirámide normativa en la Argentina, cuál es la relación de los tratados internacionales con la Constitución Nacional, qué quiere decir esto de que tienen jerarquía constitucional los tratados, cómo se aplica la jurisprudencia internacional y la doctrina internacional en el plano interno, la obligatoriedad o no de las sentencias o las decisiones internacionales que vinculan a la Argentina, y qué es el control de convencionalidad. Eso es la clase 3. La clase 4, que es la que vamos a tener el miércoles que viene a las 11 de la mañana, por este mismo canal, es sobre control de constitucionalidad. Y ahí vamos a ver control concentrado, control difuso. Bueno, hoy la parte de supremacía tiene los distintos tipos de control, ¿está bien? Y la que viene vamos a ver control judicial en profundidad, que es el sistema argentino y norteamericano, y los problemas de el control judicial de constitucionalidad. Yo sinceramente creo que el contenido de la clase 3 es bastante claro. Los textos que tienen, tanto el de Viscardi como el de Hayton de Nolasco, son entendibles, están escritos en lenguaje llano, hemos sacado toda la jurisprudencia que hemos podido, de hecho la única jurisprudencia que tiene es el fallo Fontevecchia de la Corte y la decisión posterior de la Comisión de la Corte Interamericana. Tendríamos que quizás subir la segunda respuesta de la Corte a esa disposición de la Corte Interamericana, pero no lo quisimos complejizar más. Pero en el correr de los años de dar esta materia, hemos detectado algunos problemas respecto del entendimiento de algunos contenidos, con lo cual yo me voy a centrar en esos puntos que entendemos que son claves, no porque los demás no sean claves o no sean importantes, sino porque estos contenidos hemos notado a lo largo de los años que pueden ser problemáticos, ¿está bien? Respecto de su entendimiento. Vamos a apagar la luz, me parece. ¿Cuáles son? Primero, el tema empieza por la supremacía. ¿Qué quiere decir la supremacía? Bueno, ya pasamos con el poder constituyente, los problemas de validez, bueno, toda la discusión de Nino, Carrió y la mar en coche. Tenemos un sistema constitucional vigente, al que no le guste la validez del sistema, que vaya a discutir a donde quiera discutir, que escriba un libro, que haga lo que tenga que hacer. Tenemos un sistema institucional vigente, la Constitución, tenemos un Estado que garantiza mediante la coerción que hay que hacerle caso a lo que dicen los jueces, a lo que dicen los políticos, a lo que dice la Constitución. Y entonces el primer tema que tenemos es cómo es este sistema creado por el Poder Constituyente. Este sistema tiene, en general, se utiliza como ejemplo una pirámide. Esto viene de la idea de la pirámide, de cómo Kelsen ordenó la jerarquía de las normas, pero bueno, el ejemplo de la pirámide es útil. Y en el contenido, lo supremo, lo que es supremo a nivel normativo, a nivel legal, en un sistema es el producto del poder constituyente. Y el poder constituyente lo que genera, lo que crea es una constitución. Con lo cual, en la cúspide del sistema, el orden supremo va a ser la constitución de cada país. En este caso, la Constitución Nacional Argentina con todas sus reformas. Eso va a estar en la punta de la pirámide. ¿Está bien? Y esa constitución, ¿y por qué está en la punta de la pirámide? Porque es el producto del poder constituyente y a su vez porque la propia constitución establece para sí la jerarquía de supremo. Los artículos de la Constitución que juegan en este tema son el artículo 27, el artículo 31, el artículo 75, inciso 22, y el artículo 75, inciso 24. O sea, la propia Constitución declara y decreta su supremacía respecto a todo el ordenamiento. El artículo que fundamentalmente hace esto es el 31. El 31 establece que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes tienen
son leyes supremas de la nación, pero no impone un orden entre la Constitución, los tratados y las leyes. Entonces esto fue motivo de muchísima discusión antes del 94 respecto de cuál era la jerarquía de cómo era la jerarquía entre la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Esto que está explicado en el texto de Viscardi, lo voy a dejar. Lo importante es cómo es hoy, ¿está bien? Cómo es a partir del 94. A partir del 94, la jerarquía normativa está expresamente descripta, o sea, cómo es. El 31 no dice qué va antes y qué va después. Siempre se interpretó, obviamente, que la Constitución era suprema más que los tratados y las leyes. Se intentaba sacar del orden en el cual el 31 lo declaraba una jerarquía, de que lo primero mencionado era lo más importante, y después había una discusión entre si los tratados eran más que las leyes o las leyes o eran iguales. Esa era la discusión entre el 94. A partir del 94, el 75, inciso 22, resuelve esa situación y establece que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos mencionados en el artículo 75, inciso 22, más los que después el Congreso decida que tienen jerarquía constitucional a través de un proceso especial, con mayorías especiales, dice, tienen jerarquía constitucional. El resto de los tratados internacionales son inferiores a la Constitución, pero superiores a las leyes, y después de los tratados internacionales vienen las leyes. Con lo cual, hoy la pirámide normativa a nivel federal está dada. Primero, arriba de todo, la Constitución más los 13 tratados internacionales de derechos humanos. Solo pueden tener jerarquía constitucional los tratados internacionales que traten de derechos humanos, y solo los tratados de derechos humanos que están transcriptos efectivamente y positivamente en el 75, inciso 22, y los que después el Congreso, a través de la atribución que le da el propio 75, inciso 22, eleva a jerarquía constitucional a través del voto de las terceras partes de cada Cámara de la totalidad de los miembros. Si el Congreso decide, mediante esa modalidad, un tratado internacional solo de derechos humanos, tiene que ser de derechos humanos, si es de otra forma, de otro contenido, mejor dicho, de otro tema, no puede nunca tener jerarquía constitucional, tienen jerarquía constitucional. La Constitución más esos tratados internacionales de derechos humanos. Por debajo están todos los tratados internacionales, todos tienen jerarquía infraconstitucional, o sea, inferior a la Constitución, y supralegal, o sea, son superiores a la ley federal. ¿Está bien? Con lo cual, primero Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el 75, inciso 22, después los tratados internacionales de todo tipo y pelaje, y tercero, las leyes federales. Esa es la jerarquía normativa. Entonces uno diría, bueno, ya está, resuelto, es re fácil, la verdad que a Nicolás le pagan para decir esto lo agarraba de cualquier lado, ya lo sabía, es una pavada, encima me tengo que conectar a Zoom, perder el tiempo, lo tengo que escuchar a este muchacho, responder un montón de preguntas que no tienen ningún sentido. No, yo me borro, encima quiere que rendamos un final, que se vaya a freír churros. Bueno, el problema es que no es tan así, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el problema viene en cuanto a la relación que tiene la Constitución con esos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Se discute qué quiere decir esto de jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el 75, inciso 22, dice que tienen jerarquía constitucional, que no derogan artículo alguno, que se incorporan en las condiciones de su vigencia. Eso es lo que dice el 75, inciso 22. Entonces, ya ahí empiezan los problemas. Lo que era claro no es tan claro. Antes de meterme en los problemas, y para que ustedes tengan en claro cuando leen un material, cuando se habla de bloque federal de constitucionalidad, o bloque federal, o cualquiera de esas terminologías flasheras que se usan ahora, lo que se habla es de la Constitución más esos tratados internacionales de derechos humanos. Eso es lo que integra el bloque federal de constitucionalidad. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es la relación al interior de ese bloque? Es una discusión tremenda. ¿Por qué? Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, la Constitución dice que los tratados internacionales de derechos humanos no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, o sea, de la parte dogmática.
Esto tiene una explicación histórica y política muy clara, que cuál es, como habremos, como si leyeron, creo que no subí la ley, ahora la voy a subir, la ley del núcleo de coincidencias básicas, el núcleo de coincidencias básicas que permitió la reforma del 94, expresamente vedaba, o sea, prohibía, reformar la primera parte de la Constitución. O sea, hasta el artículo 35, la Convención Constituyente no la podía tocar. Entonces, la Convención Constituyente, cuando decide la incorporación de los tratados de derechos humanos, como no podía hacer modificación alguna respecto de la primera parte, establece expresamente, para que sea válida en los términos de la ley del núcleo de coincidencias básicas y del propio reglamento de la Convención Constituyente, que esos tratados internacionales no derogaban artículo alguno de la primera parte, justamente porque la primera parte de la Constitución estaba totalmente vedada, prohibida de tocar por esa Convención Constitucional. Ahora, se discute qué quiere decir esto de que no derogan artículo alguno. ¿Por qué? Porque hay una discusión central que aparece después con Fontevecchia. No derogan artículo alguno, porque dicen lo mismo o porque la Constitución, en realidad, la primera parte de la Constitución es superior a esos tratados. Esa es la discusión constitucional que se genera con lo de no derogan artículo alguno. Y ustedes van a ver en los textos que la jurisprudencia de la Corte, la mayoría de la Corte, tiene pacíficamente dicho que cuando la Constitución dice que no derogan artículo alguno, lo que está diciendo es que el constituyente del 94 y el Congreso, cuando sanciona una ley que le da jerarquía constitucional a un tratado, hace un control y establece y se fija, y es positivamente así, o sea, es un juicio descriptivo, describe una realidad, dice la Corte, que hay total armonía entre la primera parte de la Constitución y el Tratado Internacional. Esa es la jurisprudencia consolidada de la Corte respecto de esto, con lo cual es un juicio constituyente, los jueces no se pueden meter a analizar, y eso impone un tema que vamos a ver en la clase 5 de interpretación, impone un tipo de interpretación entre cuando se entiende que hay alguna contradicción entre los tratados y la primera parte de la Constitución, se impone una interpretación de tipo armónica, que haga que tanto el tratado como la Constitución sean complementarios y no se contrapongan. Esto se dio en un caso muy concreto, que lo tienen ahí, que es el Mejián contra Sofovich. La Convención Americana establece el derecho de réplica, y la Constitución Argentina la libertad de prensa. Entonces, eso se puede interpretar de dos maneras: que el derecho de réplica afecta a la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque le obliga al dueño del medio de prensa a pasar información o contenidos que no está de acuerdo, que él no quiere, con lo cual eso implica algún grado de cercenamiento de libertad de prensa. El dueño del canal tiene que soportar que venga un fulano, una fulana, que él no quiere, a decir un contenido que no le interesa y que no le reporta ninguna ganancia. ¿Está bien? Entonces, ahí hay algún grado de afectación respecto de la libertad de empresa y la libertad de expresión. Entonces, se podría interpretar de que, si no deroga artículo alguno, que la libertad de prensa se impone sobre el derecho de réplica. ¿Cómo lo interpretó la Corte? Lo interpretó usando el mecanismo armónico sistémico y dijo: no, es la libertad de prensa más el derecho a réplica, con lo cual la libertad de prensa implica derecho a réplica. Entonces, no es uno u otro, sino que son los dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Y entonces hizo jugar los dos de manera tal de que no choquen. Es lo mismo que hace la Corte y la jurisprudencia entre el artículo 2, que sostiene que el Estado sostiene a la religión católica, apostólica romana, y el artículo 14, que garantiza la libertad de cultos. Son dos artículos provenientes de dos tradiciones distintas: el artículo 2 de la tradición conservadora y el artículo 14 de la tradición liberal. Y la realidad es que se llevan a patadas, pero lo cierto es que, en atención a que los dos tienen el mismo rango, la Corte ha dicho infinidad de veces de que sostiene, no va en contra de la libertad de cultos, que es meramente un sostenimiento económico y no una preferencia, o no implica que el Estado sea confesional, sino que el Estado es laico. ¿Está bien? Esas son las formas de resolver esta situación de contradicciones entre el tratado y la primera parte de la Constitución. Ahora,
Ahí tienen el voto en disidencia de Faitti y de Bellusio, que cita Viscardi, que ellos entienden, Faitti y Bellusio, y es la idea que para mí está de fondo en Fontevecchia, en el voto de la mayoría de Fontevecchia, de que esto de que no derogan artículo alguno implica que la primera parte de la Constitución es superior a los tratados internacionales. Entonces, que en un conflicto entre Constitución, primera parte de la Constitución, y los tratados internacionales, si después de aplicar el método armónico sistémico no hay forma de garantizar una aplicación entre los dos, o sea, no pueden armonizar las dos disposiciones, este voto de Faitti y Bellusio lo que dice es gana la primera parte de la Constitución y el tratado no se tiene que aplicar. Y para eso utilizan tanto esto de no deroga artículo alguno del 75, inciso 22, como el artículo 27 de la Constitución, que está en la primera parte, que establece que los tratados internacionales tienen que respetar los principios de derecho público constitucional del Estado argentino. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No. Vamos hasta acá, con lo cual, no derogan artículo alguno, ya genera un problema. ¿Cuál es el problema que genera? Es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Puede querer decir. Eso, lo que dice la Corte, por un lado, de que no derogan artículo alguno, Nicolás, no le busque vuelta, es eso, no derogan artículo alguno, quieren decir lo mismo, si vos entendés que dicen cosas distintas, estás leyendo mal, lee bien, y está todo bien, y es todo armónico, todo quiere decir lo mismo, y todo va en la misma línea. La otra posición, que es la de Faitti y de Bellusio, es, no, miren, si hay un problema y no lo podemos resolver, no es que estamos leyendo mal, sino que hay un conflicto, y en ese conflicto gana la primera parte de la Constitución. Ese es el tema de no derogan artículo alguno. Luego está el tema de cuando dice que rigen en las condiciones de su vigencia. Y esto quiero que le presten atención especialmente porque suele ser el tema en donde se equivocan en todos los exámenes, ya sea domiciliarios o presenciales, y es materia de mal humor del docente que corrige porque lo damos hasta el cansancio, y es un tema relativamente sencillo. En las condiciones de su vigencia quiere decir lo siguiente. 2 puntos. Ahí, si alguien anotando, puede anotar, le doy tiempo, agarra la virome, está grabado, así que lo voy a subir, así que lo pueden pasar cuantas veces quieran, me imagino no va a pasar nunca porque es un embole. Pero más allá de eso, espero que no se embolen demasiado, las condiciones de su vigencia quiere decir, por un lado, ustedes saben que cuando un país ratifica y se hace parte de un tratado, puede efectuar reservas o convenciones interpretativas. ¿Qué quiere decir reservas? Reservas es cuando un Estado dice, bueno, yo acepto este tratado, pero no acepto el artículo 2, por ejemplo, o como hace la Argentina muchas veces cuando hace un pacto con la Unión Europea, hace una reserva diciendo que no reconoce el carácter europeo del territorio de las Islas Malvinas y de las Islas Sandwich Sur y mar circundante. Está bien, esa es una reserva. Una convención interpretativa es como la que tenemos en la Convención de los Derechos del Niño, que genera tanto problema o le da un argumento a la posición en contra de la interrupción legal del embarazo, de que es que Argentina, cuando la convención habla de niño, interpreta niño de tal forma. ¿Está bien? En particular, la Convención de los Derechos del Niño dice que niño es toda que es persona desde el momento de la concepción. Esa es una convención interpretativa. Quédense tranquilos a los que están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, que las convenciones interpretativas, la convención interpretativa no es un problema para la sanción de la ley de interrupción legal del embarazo, porque el único efecto que tiene la convención interpretativa es interna y puede ser modificado por ley, con lo cual no integra el tratado internacional, con lo cual si Argentina en ese momento entendía que niño significa eso y después entiende que significa otra cosa, el entendimiento cambió y no hay ninguna violación al Tratado de los Derechos del Niño porque no integra ni las reservas ni la convención interpretativa el propio tratado. Lo que implica tanto las reservas como las convenciones interpretativas son cómo se aplica ese tratado en ese país. ¿Por qué? Porque el tratado se aplica en el país porque el país lo decide. El soberano sigue siendo el poder constituyente de cada país y los pueblos de cada país. Con lo cual, si los tratados internacionales rigen por una decisión soberana de cada país, en este caso de la Argentina. Entonces la Argentina puede decidir en qué condiciones rige un tratado internacional o cómo se lo va a interpretar en el plano interno, no en el plano internacional.
Eso es un primer contenido que todo el mundo está de acuerdo respecto de qué quiere decir condiciones de su vigencia. Pero el punto viene acá, que en general es el punto que genera errores y algún bochazo en el examen cuando vemos este tema. El otro punto de condiciones de su vigencia implica, el 2, implica que esos tratados, cada tratado internacional muchas veces tiene organismos internacionales encargados de velar por su cumplimiento o de interpretar sus normas. ¿Está bien? Por ejemplo, en particular, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene sus propios órganos, Naciones Unidas tiene relatores para cada tema, bueno, en fin, los distintos órganos internacionales, la OIT tiene su equipo, su comité de expertos, bueno, cada ente internacional y cada tratado tiene un ente a su vez que controla e interpreta qué quiere decir ese tratado. En las condiciones de su vigencia, y esta es una jurisprudencia de la Corte que empieza en Giroldi y después se extiende en toda su extensión, quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional deben ser aplicados en la Argentina en el entendimiento que les dan sus propios órganos de cumplimiento de los tratados. Esto quiere decir que el tratado internacional se aplica en la Argentina como se aplica en el ámbito internacional. O sea, si, por ejemplo, hay un término en un tratado internacional que es ambiguo o que da dudas interpretativas, y por ejemplo la Corte Interamericana emite un fallo o una opinión consultiva diciendo de que ese artículo se tiene que entender de tal manera, como por ejemplo, no sé, la opinión consultiva 7 y 8, que interpretan expresamente que el recurso de habeas corpus y de amparo no se puede suspender durante el estado de sitio, ¿está bien? Eso es contenido de tratado. Los jueces de la Argentina tienen que interpretar que la Convención Americana prohíbe que se suspenda durante el estado de sitio el amparo y el habeas corpus. O sea, no pueden salirse de lo que los propios órganos de los tratados interpretan que esos tratados internacionales dicen o establecen. Entonces, el segundo contenido de condiciones de su vigencia implica que esos tratados rigen en la Argentina en la misma forma que rigen en el ámbito internacional. ¿Y cómo rigen en el ámbito internacional? Según lo interpretan los propios órganos de esos tratados internacionales. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Quiere decir, por ejemplo, el primer fallo donde la Corte trata este tema se llama Giroldi y es de 1996. En ese fallo Giroldi, la Corte lo que dice es, ahora voy con el dualismo y el monismo, creo que es vieja, pero ahora la pregunta y no la vi, perdón. Lo que quiere decir es, respecto de condiciones de su vigencia, perdón, me perdí, respecto de condiciones de su vigencia, quiere decir que rigen los mismos términos. ¿Qué dijo la Corte en Giroldi? La Corte en Giroldi dijo que esto en las condiciones de su vigencia implica que la interpretación que da la Corte Interamericana en sus fallos, o sea, cuando la Corte Interamericana emite un fallo y da una interpretación respecto de cómo se tiene que entender la Convención Americana, esa es una guía para interpretar la Convención Americana por parte de los jueces argentinos. Como la Convención Americana es parte de la Constitución, es una guía de cómo deben los jueces interpretar. Esa guía, que en principio en Giroldi era simplemente una guía, luego, en los fallos Arancibia Clavel, Simón y otros, la Corte dijo que era de obligatorio seguimiento, o sea que la interpretación que hace la Corte de un artículo del tratado o cuando establece cuáles son las obligaciones de los estados respecto de determinados derechos, son obligatorias para los jueces de todos los países y para todos los estados. Con lo cual, si la Corte Interamericana interpreta que el artículo 8 de la Convención Americana se interpreta azul, todos los jueces de la Argentina, si tienen que aplicar el artículo 8 de la Convención Americana, tienen que decir azul. No pueden decir rojo, no pueden entender otra cosa más allá que rojo y azul den la mejor combinación de colores futbolísticos de toda la humanidad. Pero tiene que ser azul. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana entendió que eso es azul. No pueden decir que es rojo, ¿está bien? Eso quiere decir condiciones de su vigencia en los términos de la jurisprudencia de la Corte, que es cambiante, pero hasta ahora nunca cambió. Eso se mantiene inalterado. ¿Estamos? ¿Alguna duda con condiciones de su vigencia? Y después voy a responder la pregunta del
dualismo y monismo. Luego lo extendió no solo a la Corte, en un fallo que se llama Carranza-Latrubese, hizo lo mismo respecto de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual son de obligatorio seguimiento los estándares y las decisiones tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana. Eso es por una decisión jurisprudencial de la Justicia Federal Argentina, o del Poder Judicial, no me gusta llamarlo justicia, es un Poder Judicial federal, y hasta ahora se ha mantenido inalterado este punto. El punto, ¿está bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Voy a responder la pregunta de Rocío. ¿Puede ser que tenga una posición, que ver con una posición monista o dualista? Sí, por supuesto. Era lo que se discutía en el Mejián contra Sofovich, ¿está bien? Y es lo que se vuelve a discutir esto del monismo y dualismo en Fontevecchio, ¿está bien? Los monistas interpretan de que los tratados internacionales rigen igual que la Constitución, estos tratados internacionales con jerarquía constitucional, y entienden que el 27 no implica ninguna jerarquía normativa, y los dualistas interpretan que el 27 impone una jerarquía normativa y que los principios de derecho público de la Constitución no pueden ser modificados ni aún por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto ahora lo vamos a ver justamente en el tema que vamos a ver ahora, no sé si respondí la pregunta, Rocío, respecto de el siguiente problema que se presenta con esto y que es el último problema que trata Viscardi en su texto, que creo sinceramente que es claro, corto, y que agota los temas por lo menos de supremacía, por eso elegimos que está en nuestro último libro de la Constitución comentada, ordenada por Gargarella y por Guido. Que es el tema de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana cuando la Argentina es condenada en esos casos. Ustedes saben, porque lo habrán visto en derechos humanos, que en el sistema interamericano hay una comisión de derechos humanos que puede presentarle casos a la Corte Interamericana demandando a los distintos países que integran el sistema. Muchas veces en esos casos, en esos juicios que se dan ante la Corte Interamericana, la Argentina es condenada como violadora de alguna disposición de la Convención Americana. Bueno, lo que se discute, y es un tema problemático, y es lo último que generó la Corte en el caso Fontevecchia en el 2017, es respecto de esto, de la obligatoriedad. Fontevecchia no trata sobre el tema de condiciones de su vigencia. La doctrina, la regla de derecho de Giroldi, Arancibia Clavel, Simón, Carranza-Latrubese, etc., sigue vigente en la Argentina. ¿Por qué? Porque el problema, y acá se ve claro cuál es el problema respecto de la vigencia del derecho internacional y de la jerarquía normativa, el problema no es si en la Argentina rige la Convención Americana o rige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o qué rango jurídico tenga, porque en general no hay contradicción tampoco con la primera parte de la Constitución. El problema es quién aplica o interpreta en forma final esos tratados, ¿está bien? El conflicto que se genera en Fontevecchia, que vamos a ver ahora con la habilitabilidad, está en quién decide qué dice ese tratado, porque yo podría, por ejemplo, la Argentina o un régimen podría decir, bueno, nosotros nos vamos a seguir por lo que dice la Convención Americana, pero la Convención Americana la vamos a interpretar nosotros. No nos va a importar lo que diga la Corte Interamericana sobre cómo se interpreta la Convención Americana, ¿está bien? Eso sería totalmente factible, con lo cual son dos órdenes de discusiones distintas. No está en discusión que los tratados internacionales de derechos humanos tengan jerarquía constitucional, más allá de la discusión respecto de si hay alguna contradicción, si gana la primera parte o se puede armonizar. En general se ha podido armonizar, ¿está bien? Salvo en Fontevecchia, que por eso el caso relevante, pero lo que se discute en definitiva en Fontevecchia no es tanto eso, sino quién dice que la Convención Americana dice tal o cual cosa. O sea, quién manda, quién interpreta en forma final. A su vez tampoco importa quién interpreta
antes o después. Lo importante es quién decide finalmente y de ahí a la Corte Celestial. O sea, no hay más posibilidad de discusión, de presentar recursos, que agota la discusión. Y eso es lo que se discute en Fontevecchia. Hasta Fontevecchia, o sea, la historia de esto en la jurisprudencia argentina es muy clara. La jurisprudencia, todos los fallos de la Corte, salvo Fontevecchia, establecieron la obligatoriedad sin ningún tipo de discusión de las decisiones de la Corte Interamericana cuando la Argentina es condenada. Y esto tiene una regla lógica clara. Si Argentina es parte de un sistema internacional de seguimiento de cumplimiento de violación de derechos humanos, es obvio que ese sistema es el que decide respecto de las violaciones que cometen los estados. No pueden decir los estados si incumplieron ellos mismos las obligaciones que tienen respecto de la Corte Interamericana y el sistema de la OEA. ¿Se entiende? Con lo cual, la lógica es, como somos parte de una organización internacional y nos comprometimos a cumplir con esas reglas y reconocimos la competencia de los organismos de la OEA, en este caso la Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana, cuando la Argentina gana, gana, y cuando la Argentina pierde, pierde. Entonces, son obligatorios los fallos de la Corte Interamericana. Eso es lo que venía diciendo la Corte en innumerables fallos, entre los cuales están los que cita Viscardi, que son los más conocidos, Expósito y Derecho. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué cita Expósito y Derecho? Porque en Expósito y Derecho, esto también podría ser fácilmente aceptable, lo que dije hasta ahora. El problema es cuando las decisiones de la Corte Interamericana implican revocar decisiones firmes de la Argentina, y en particular cuando implica violar derechos constitucionales establecidos por la Constitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de tanto Expósito como Derecho, el caso Expósito es el caso de Bulacio, la desaparición de Bulacio, no son muy chicos ustedes, pero Bulacio fue un joven que desapareció en manos de la policía, que fue asesinado por la policía cuando fue a ver un recital de Los Redondos, allá en los 90, y Expósito es un caso de un joven también que fue torturado en una comisaría en los 90, si mal no recuerdo. En esos dos casos, la justicia argentina había dejado impune a los acusados, o sea, había entendido que los policías acusados de las torturas, en el caso de Expósito, y del asesinato de Bulacio, debían ser sobreseídos en general por prescripción, en ambos casos por prescripción. Eso motivó que las familias, los organismos de derechos humanos que llevaban esos casos, lleven el caso ante el sistema interamericano. En el sistema interamericano hay una característica: los particulares no participan del sistema interamericano, o sea, los acusados de esos delitos no se pueden defender ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos los únicos que pleitean son la Comisión y el Estado, ¿está bien? Con lo cual, y ese régimen lo que genera son obligaciones para los estados. Entonces, en esos juicios, tanto de derecho como Expósito, se encontró responsable a la Argentina por incumplir la Convención Americana en cuanto a dejaba impune crímenes contra los derechos humanos, ¿está bien? No eran, en el caso de derecho, la Corte dijo que no era un crimen de la humanidad, pero que sí era una grave violación a los derechos humanos y que tenía la obligación argentina de investigarlo. Entonces, luego de esa decisión, se presenta la querella ante la Corte Suprema de Justicia nuevamente y le pide reabrir el caso. Y la Corte, en ambos casos, reabre el caso diciendo que lo hace porque está cumpliendo la orden de la Corte Interamericana, pero que en realidad esta decisión de reabrir el caso viola los derechos constitucionales de los dos imputados, tanto de derecho como de Expósito. ¿Está bien? Y efectivamente, Expósito y Derecho no habían participado del caso y tenían una sentencia judicial que había declarado la prescripción de la causa, tenían derecho a no ser perseguidos ya en la Argentina, y en virtud de una decisión en la cual el Estado argentino aceptó que había actuado mal, sus derechos constitucionales son dejados de lado y entonces pueden ser objeto de juzgamiento.
Digo, más allá de que estemos de acuerdo o no con la sentencia, lo cierto es que genera un conflicto de derechos constitucionales respecto de los imputados de ambos casos. En ambos casos la Corte resolvió que los derechos de los imputados cedían ante la obligatoriedad de la decisión de la Corte Interamericana. ¿Hasta acá me siguen? Eso en la doctrina argentina constitucional sobre todo generó mucho ruido, muchas discusiones, porque que la Corte emita un fallo reabriendo una causa diciendo que en su consideración su decisión violaba la Constitución y el Tratado Internacional, era una decisión que causaba mucho ruido. ¿Está bien? Había muchos que sostenían que no podían violarse los derechos de los imputados y de aquellos que ni siquiera habían sido podido escuchados en el sistema interamericano, porque no es que Expósito, Derecho o cualquiera de ellos habían sido objeto de escucha ante la Corte Interamericana. Entonces se habían dispuesto de sus derechos sin siquiera que ellos se pudieran defender de una discusión que ya estaba cerrada en la Argentina. ¿Okay? Luego ocurre el caso Fontevecchia. ¿Cuál es el caso Fontevecchia? El caso Fontevecchia es un caso que lo habrán quizás, bueno, no creo, pero era un caso que hasta el 2017 se estudiaba el caso de la Corte Argentina, en donde la revista Perfil había sacado una noticia respecto de la paternidad oculta de Menem, del expresidente Menem. Hay que tocarse algo. Respecto de que había tenido un hijo extramatrimonial en Paraguay. Menem le hace un juicio a la revista Noticias y en la Argentina el Poder Judicial condena a la revista Noticias, a Fontevecchia y a otro periodista llamado Amico a pagarle una indemnización a Menem por daño moral. Fontevecchia y el diario Perfil llevan el caso al sistema interamericano y la Corte Interamericana emite el fallo Fontevecchia, que era un fallo que damos todavía en libertad de expresión, en donde establece que la Argentina había violado el derecho a la libertad de expresión porque el contenido informativo que había dado el diario Perfil, amén de que no era mendaz, hacía cuestiones de interés público. ¿Por qué? Porque si el primer mandatario tenía o no un hijo extramatrimonial, era un tema que hablaba de su idoneidad moral, y el único control que tenía la población respecto de las personas, de los funcionarios electos por voto popular, era el control de su idoneidad, con lo cual era un dato relevante para los votantes saber si un candidato a presidente tenía un hijo extramatrimonial y cómo había tratado o tramitado esa situación. Entonces la Corte Interamericana resuelve que la Argentina violó el derecho a la libertad de expresión y condena al Estado argentino básicamente a pagarle una indemnización a Fontevecchia y en uno de los puntos, que es un punto que siempre la Corte Interamericana establece, es dejar sin efecto el acto estatal que generó la violación al derecho establecido en la Convención Americana. Imagínense que fuera un decreto, no sé, un decreto que establece una pena o una ley, por ejemplo, se saca por ley que se establece la pena de muerte en la Argentina, lo cual está prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana diría que esa ley es violatoria a la Convención y por tanto sería inconvencional, no inconstitucional, sino inconvencional, y diría, bueno, esa ley no rige más en la Argentina. Lo ha hecho en el caso chileno de declarar inconvencional artículos de la Constitución, en el caso La Última Tentación de Cristo. ¿Está bien? Con lo cual, eso era un hecho y una atribución de la Corte Interamericana que nunca estuvo en discusión. Bueno, la cuestión es que cuando la Corte Interamericana le ordena a la Argentina que deje sin efecto la sentencia por la cual habían ordenado pagarle la indemnización a los que ahora se les estaba reconociendo el derecho, es básico, o sea, si la Argentina había actuado mal y ellos no tenían que pagar indemnización, la sentencia que ordenaba pagar la indemnización tenía que ser dejada sin efecto, porque si no, estarían condenados en la Argentina y tendrían dada la razón en el sistema internacional. Yo pongo el mismo ejemplo, lo he puesto hasta en reuniones de cátedra donde hemos discutido esto. Imagínense que en la Argentina habría un fallo que condena a muerte a una persona.
ese fallo sería inconvencional, aun cuando en la Argentina además sería inconstitucional e ilegal porque no está prevista la pena de muerte, pero supongamos que estuviera prevista o que no estuviera prevista, lo cierto es que la Corte Interamericana diría, no lo maten, es inválida esa decisión. Imagínense si no pudiera dictar la invalidez de esa decisión. Entonces, en el sistema interamericano se condena a la Argentina de que no puede matar a Nicolás, no le puede aplicar la pena de muerte, pero en la Argentina, como no pueden revocar la decisión, lo matan a Nicolás. Entonces, no hay forma de controlar de que el sistema garantice efectivamente los derechos humanos, que es la idea del sistema de protección internacional de derechos humanos. Los derechos humanos, centralmente, algunos plantean que únicamente son violados por los estados, por eso se necesitan mecanismos de protección internacional coactivos sobre los estados, que los estados estén obligados a cumplirlo. Ahí Pato venía a la cabeza, esto es un tema hiperdiscutido, ¿está bien? ¿Y qué hace la Corte justamente? Cuando llega el caso a la Corte, que se lo presenta a la Secretaría de Derechos Humanos, le dice, bueno, miren, dijeron que tenía que dejar sin efecto esto, la Corte, en lo que es central, y esto ténganlo en cuenta cuando resuelvan el caso, las preguntas de Ana y cuando lean un fallo, hay un montón de anécdotas en el fallo, pero el punto, lo que ustedes tienen que detectar siempre que lean un fallo, es cuál es el tema a decidir. Y el tema a decidir en Fontevecchia, por parte de la Corte, cuando entiende, básicamente la Corte entiende que ese dejar sin efecto implica revocar su fallo y que eso genera, la Corte entiende que la Corte Interamericana se está estableciendo como un órgano superior a la Corte Suprema y que dentro de la Argentina el órgano superior judicial es la Corte Suprema, y el punto constitucional, por eso lo damos en clase, que interpreta la Corte es que si la Corte Suprema permite que haya una cuarta instancia, o sea, que un órgano internacional pueda dejar sin efecto una decisión de la Corte Suprema Argentina, se está violando el artículo 27 de la Constitución Nacional, que establece que los tratados internacionales deben garantizar y deben cumplir con los derechos, con las disposiciones de orden público constitucional de la Argentina. Y entonces la Corte hace, para mí un contrabando, pero bueno, eso ya es una opinión, dice que una de los principios de orden público constitucionales en la Argentina es el carácter supremo de la Corte Suprema. Entonces, como ese es un principio de derecho público en la Argentina, en los términos del artículo 27, quien lo interpreta, la propia Corte, ¿está bien? Entiende de que no puede, que si acepta que se revoque su sentencia, eso implica violar el artículo 27, y entonces dice, no voy a revocar la sentencia, usted no tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer, porque yo soy el órgano máximo en la Argentina. Usted haga lo que quiera en Costa Rica, en Washington, en donde quiera, pero no me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Con lo cual, el argumento jurídico constitucional que usa la Corte para evadir el cumplimiento de la sentencia es el artículo 27. ¿Qué implica el artículo 27? Sostener que el fallo de la Corte Interamericana viola los principios de derecho público establecidos por la Constitución. Esos principios de derecho público que hacen referencia al artículo 27 de la Constitución no están expresamente establecidos por el artículo 27 de la Constitución. Hay que interpretar, hay que integrar esos principios, ¿cuáles son? La Corte entiende que su carácter supremo es uno de esos principios de derecho público. ¿Está bien? Con lo cual, ese podría ser uno de los problemas de razonamiento o no del fallo de la Corte en cuanto a que no está claro cuáles son esos principios de derecho público constitucional del artículo 27. La que lo llena de contenido justamente es la Corte, el Poder Judicial, la Corte asumiéndose, que esto es un tema que vamos a ver la clase que viene, como último intérprete, ¿está bien? Como el gran oráculo que nos va a decir qué es lo que dice la Constitución. Esto obviamente genera un problema sistémico a nivel interamericano. Y es lo que generó cuando la Corte Interamericana toma conocimiento de que la Corte Argentina le hace pito catalán y le dice, no, tus decisiones yo no las voy a respetar porque acá el que manda soy yo, la Corte Interamericana le dice para mí lo que es correcto, creo que Patricio no está de acuerdo, y de hecho
Gargarella creo que no está de acuerdo conmigo, si mal no recuerdo, en la discusión, en la reunión de cátedra, eh, eh, algunos me apoyaban, pero muchos estaban de acuerdo con lo que había hecho la Corte, ¿está bien? ¿Por qué? Y esto es importante resaltarlo. Porque había un problema de, si quieren, de soberanía política con las decisiones que venía tomando la Corte en Derecho y Expósito, en Arancibia Clavel, en Simón. La Corte se lavaba las manos de los temas y decía, bueno, como la Corte Interamericana ya dijo esto, yo no puedo decir otra cosa y digo lo mismo, más allá de lo que yo opine, aunque yo opine que esto es un desastre, que no se puede, no hay forma de hacerlo pasar, lo que diga la Corte Interamericana está bien. Y eso efectivamente tiene problemas, que lo vamos a ver la clase que viene, tiene problemas democráticos, está bien, tiene problemas de soberanía, tiene problemas de autogobierno, porque la Corte Interamericana es un ente exterior a la República Argentina y al sistema democrático argentino. Con lo cual, si lo que diga la Corte Suprema, la Corte Interamericana va a ser indiscutible para nosotros, eso genera un problema democrático en la Argentina, sin duda, y yo comparto ese punto respecto del problema que tenían los fallos, particularmente Arancibia Clavel, Simón, son dos fallos que me parece, que estoy sumamente de acuerdo con el resultado, que fue la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y a mí me parecen pésimamente fundamentados, ¿está bien? Creo que se podían haber fundamentado bien y se lo fundamentó mal. Pero esa es mi opinión y la de varios. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente, la Corte venía haciendo, si quieren, no sé cómo decirlo, vos Patricio, ¿qué palabra se te ocurre para decir cómo venía haciendo la Corte? Pero la Corte venía, o Marce, como la Corte venía haciendo, no sé, genuflexa, por decirlo así, no sé si es el término correcto, pero lo cierto es que a lo que decía la Corte Interamericana era la palabra santa. Con lo cual, en Fontevecchia lo que hay... Deferente. Sí, Marce. Deferente sería la palabra. Deferente, me gusta ese. Borren lo anterior y queda diferente en términos jurídicamente, moralmente adecuados. Muy bien, Marcelo, gracias. Eh, con lo cual, se vivió en el mundo jurídico y constitucional argentino el fallo Fontevecchia como algún punto de, bueno, pararle la mano a esto de que todo lo que diga la Corte Interamericana es palabra santa, como, bueno, al final nos ponemos los pantalones y en la Argentina mandamos nosotros. Pero lo cierto, se vea como se vea, porque hay muchas formas de ver este fallo, lo cierto es que generó un sismo en el sistema interamericano, porque imagínense, si es lo mismo que, imagínense un caso puntual, que hacemos, yo le hago juicio a Marcelo, y entonces el juez falla en favor de Marcelo, y yo digo, no, fui yo a iniciar el juicio contra Marcelo ante ese juez, pero el juez dice que tiene razón Marcelo, no, entonces yo no le hago caso al juez. Es una violación de las reglas de juego básicas, ¿está bien? Con lo cual, la Argentina acepta esa jurisdicción de la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, ya les digo, por cómo es el sistema internacional de defensa de derechos humanos, que implica la obligatoriedad del Estado y la garantía del Estado del cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos y del cumplimiento de las órdenes respecto del Estado, ¿está bien? Si cada Estado se va a considerar en libertad de decidir cuándo lo que dice la Corte Interamericana está bien y cuándo está mal, no existe forma de garantizar que el sistema interamericano funcione o garantice derechos humanos, porque entonces le va a decir a Perú, bueno, usted violó los derechos humanos cuando asesinó a toda esa comunidad sin juicio y los fusiló a todos. Entonces Perú dice, no, bueno, para mí no violé los derechos humanos, la verdad que, ¿y vos quién sos para decirme esto? No, sí, mire, yo soy la Corte Interamericana, usted vino acá, firmó el tratado, vino a los juicios, no planteó nunca de que yo no era competente para decidir esto. Y bueno, no sé, yo ahora somos soberanos, entonces no reconocemos la obligatoriedad del fallo de la Corte Interamericana. Esto generó un sismo por parte, porque además Argentina era el país más diferente, siguiendo a Marcelo, de las disposiciones de la Corte Interamericana, con lo cual fue como un bofetazo al sistema interamericano. Ahí Patricio sí está de acuerdo conmigo. Y vas a tener que hablar, Patricio. Y entonces, la Corte Interamericana lo que sacó un fallo diciendo que la Argentina no tenía derecho a hacer eso, de que la Convención Americana expresamente preveía este remedio que da la Corte Interamericana en el caso, y que la Argentina debía cumplir. Y que el entendimiento que había hecho le da una válvula de escape, ¿no?
y que el entendimiento que hizo la Corte Argentina respecto de que sin dejar sin efecto implicaba revocar su fallo, o que la Corte Interamericana era una cuarta instancia, era un entendimiento que le había dado, pero no era el entendimiento ni que entendía la Corte Interamericana ni el único posible, que el propio sistema argentino tenía que decidir, era soberano para decidir cómo dejaba sin efecto o cómo se cumplía esa orden, que no había una obligación, no es que se había revocado la decisión de la Corte, lo que sí tiene que encontrar una forma de que esa orden no se cumpla y que esté públicamente claro de que esa decisión de la Corte Argentina no imperaba. Y la Corte Interamericana, para mí, con el fundamento correcto, positivamente, en el sentido positivo del texto jurídico positivo, el artículo 63, si mal no recuerdo, inciso 1 de la Convención Americana, establece expresamente que la Corte puede hacer lo que hizo en Fontevecchia. Ya les digo, muchos no están de acuerdo con esto, interpretan que ese artículo no le permite hacer lo que hizo, pero la propia Corte dijo esto también, de que está autorizada y que está autorizada por esta norma. Eso se lo reenvía al Estado argentino y a la Corte Suprema Argentina, y la Corte Suprema Argentina ahí aflojó, si quieren, en el conflicto, y dijo, bueno, está bien, si no me estás revocando el fallo, ok, entonces lo acepto, vamos a publicar esta sentencia en nuestra publicación, vamos a anotar en la publicación de la sentencia de que esta resolución del caso Fontevecchia fue dejada sin efecto, o fue materia ya no me acuerdo ahora, si alguno se acuerda cuál fue el testado literal, pero bueno, en el fallo original, la colección de fallos de la Corte en el sitio de internet, dice que ese fallo de la Corte fue dejado sin efecto por la Corte Interamericana en el voto tal, y las cosas volvieron a su cauce. Pero, saliendo de lo anecdótico, lo central es que la Corte, la mayoría de la Corte, porque Maqueda sostuvo la posición histórica, ¿está bien? La mayoría de la Corte, por primera vez, entendió que el artículo 27 implicaba que la Convención Americana, y en general todos los tratados internacionales, son de segundo orden frente a la Constitución Nacional. ¿Está bien? Ese es el punto tan importante de Fontevecchia, que establece una jerarquía normativa dentro del bloque federal de constitucionalidad. Si uno lee Fontevecchia, primero está la Constitución, después están los tratados internacionales de derechos humanos, por jerarquía constitucional, después están los tratados internacionales, el resto, y después las leyes federales, cuando la Constitución establece que tienen la misma jerarquía, ¿está bien? Y era lo que se venía diciendo hasta ese momento. No hubo un nuevo fallo de la Corte sobre esto, con lo cual no sabemos cuál va a ser su próximo entendimiento. Por ahora la Corte tiene la misma composición, igual ha pasado mucha agua bajo el puente, con lo cual habrá que ver si sostiene este entendimiento de que el artículo 27 impone que la Constitución es de primer orden y los tratados internacionales en un segundo lugar, que tiene una lógica, el dualismo tiene una lógica histórica y política muy clara. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional por una decisión del constituyente argentino. No tienen jerarquía constitucional porque lo haya decidido la OEA. La OEA hace lo que quiere y la Argentina decide si recepta o no recepta esos tratados, con lo cual tiene una base fuerte este entendimiento de la Corte respecto de que de que la jerarquía constitucional, sí, está bien en jerarquía, pero en definitiva los que mandamos somos los argentinos, es el poder constituyente originario. Yo en esa idea estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que el artículo 27 tenga como contenido de derecho público la supremacía de la Corte, en el sentido que la Corte no entiende, porque justamente la Argentina dio jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, profe, ¿las opiniones consultivas de la Corte no son para ayudar a la interpretación del Estado? No. O sí, si quieren, tienen muchas formas de verse, pero las opiniones consultivas de la Corte Interamericana lo que establecen es cómo debe leerse esa disposición de la Convención Americana en el marco interamericano. O sea, ¿qué quiere decir la Convención Americana? Establece una interpretación obligatoria de la Convención Americana en el ámbito interamericano.
en atención a que la Constitución argentina dice en las condiciones de su vigencia y que la Corte Suprema interpretó condiciones de su vigencia como que la interpretación que le dan la Corte Interamericana, la Comisión y los órganos que aplican e interpretan los tratados son de obligatorio seguimiento, es que las opiniones consultivas son obligatorias respecto de la interpretación de los artículos de la Convención Americana. No sé si soy claro en ese tema. Y Kiara y Telma, Kiara, ¿qué pregunta había hecho? Ya le respondí. Y Telma, la mía ya está aclarada. Perfecto. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que una cosa que no les dije, me da una gran alegría poder verlos por acá. Me alegra muchísimo y me hace muy bien que sigan enchufados y enchufadas con el curso. Para nosotros es un esfuerzo grande también sostenerlo. Sabemos que para ustedes también es un esfuerzo grande estar y continuar y leer, así que sepan que lo valoramos mucho, nos alegra mucho porque nos encanta hacer lo que hacemos, a todo el equipo docente lo hacemos con amor, lo hacemos porque nos gusta, la verdad que no hay otra razón para hacer esto. Así que estamos muy contentos con compartir con ustedes esta situación, en acompañarlos, en que nos acompañen ustedes a nosotros. Con esto doy por cerrado, vamos a subirlo también al canal de YouTube, la primera parte de la clase 3, está bien lo que es supremacía, después vamos a hacer un video con lo que es sistemas concentrados y difusos, y después haremos algún video respecto de la clase 4, clase 5 y demás, que los vamos a ir subiendo. Muchas gracias por lo que nos dicen en el grupo, gracias a ustedes también y por todo el esfuerzo que le ponen. Espero que les sirvan los contenidos que estamos subiendo, los videos, para nosotros es nuevo, y espero que no sean muy embolantes o que les sirva. Está bien, la idea es esa. Así que disculpen los problemas o técnicos o metodológicos que puedan tener, o que sean quizás en algo aburridos, o que, no sé, lo que puedan, para cómo lo filmamos en nuestra casa, o sea, no es que, la verdad que entre que son caseros y es nuevo, así que intentamos ponerle la mejor. El de Pato está excelente. Así que, bueno, nada. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahora, si no la pueden hacer por escrito por mail y las evacuamos. Les pido por favor que lean el material, ¿está bien? Aprovechen. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta concentrarme en esta situación, a mí de que estoy todo el día en mi casa con mis 2 hijas, con mi compañera. Es difícil porque uno está preocupado, pero bueno, traten de concentrarse, de leer, de hacer el esfuerzo, y de esto, de interactuar con nosotros, escribirnos, lo que necesiten. Estamos acá para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por lo que me decís, Rocío. Bueno, es la idea que podamos mantener el ritmo, y por eso le pusimos tanta fuerza a esta semana, subiendo videos y demás. Así que espero que nos tranquilicemos un poco, pero bueno, vamos a seguirle metiendo ganas a esto para seguir. Esto se va a subir a YouTube, así que el que no pudo conectarse o lo que sea lo va a poder ver. Recuerden que la próxima reunión nuestra por esta vía va a ser el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Esto responde a varias razones. La principal es que los viernes a las 6 de la tarde hay mucho tráfico en internet y se puede complicar la conexión. El segundo, además, es que el viernes que viene es Viernes Santo, con lo cual quizás alguno o alguna es practicante de alguna religión y se le complique, con lo cual mejor no poner una clase ese día, ¿está bien? Así que, y a partir de ahora vamos a ir, y además como los miércoles, ya es un horario que quizás no tienen ocupado con otra cosa, la idea es ir a los miércoles a las 11. Les aclaro que tengo que ver, después quizás cambiamos, porque tenemos que distribuirnos a su vez el tiempo de trabajo entre mi compañera y yo. Creo que los miércoles a la mañana ella trabaja, ella es psicóloga y atiende por Skype o por WhatsApp, con lo cual quizás pasemos a un día que ella no atiende, ya sea martes o jueves. Después lo vemos, pero
la próxima reunión es miércoles 11 de la mañana y si llega a haber algún cambio, lo vamos a comunicar. Así que nos vemos el miércoles a las 11. Manden todas las consultas que tengan, vean los videos y sobre todo lean. Si no quieren ver los videos, no los vean, pero lean, por favor. ¿Está bien? ¿Alguien que quiere decir lo que sea? ¿El equipo docente o alumno? ¿Algo que me haya olvidado o que simplemente quieran? Ahora todos se hacen los tímidos. Muy bien. Okay. No les crean nada. Nada de nada, pero bueno. Bueno, les mando un beso grande, un abrazo grande a todos y a todas, y bueno, nos vemos el miércoles, y cualquier cosa seguimos en contacto con los distintos canales que tenemos. ¿Alguien activó el audio? ¿Quiere decir algo? Yo, Nico, por ahí recordar lo que había dicho Mari de los mails, que los pasen. Sí, perfecto. Por favor, pasen los mails, escriban a la dirección de la cátedra, esta Gargarela Sans, ¿está bien? Todos los que no les estén llegando los mails, para que podamos armar un mailing completo. Sí. No, todos los que entregaron el trabajo práctico, les fue contestado el mail, con lo cual saben que ya su mail está registrado. Los que no enviaron el trabajo práctico tienen que mandar el mail. Y Rocío hizo hace un rato una pregunta respecto de si la guía de ella había llegado. Llegó el trabajo práctico en su momento, que se le contestó que ok, pero la guía no llegó. Bien, ok. Listo. Bueno, les mando un abrazo enorme, quedamos a disposición y nos vemos el miércoles que viene. Les mando un beso y un abrazo grande, que estén todos bien, cuenten con nosotros, nos vemos en unos días. Un abrazo. Y vamos a seguir subiendo contenido.